Buenos días, señor Claudio. Buenos días a toda nuestra audiencia, nuestra fina audiencia, este grupo selecto que tenemos nosotros hoy con una visita muy especial del presidente del movimiento Otro Camino, el licenciado Ricardo Lombana, en compañía de nuestro economista Rigoberto González y también de nuestra abogada licenciada Rina Ríos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Rigoberto. Buenos días. Rina. Buenos días a toda la radioaudiencia de Ventana Comercial a nivel nacional por Radio Ancon. Hoy con la visita especial del candidato del movimiento Otro Camino, señor Lombana, en la cual vamos a estar hablando de diversos temas. Gracias. Muy buenos días a todos, a nuestra fiel audiencia desde Chiriquí, Darién, todas las provincias centrales. Feliz sábado. Bueno, licenciado, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo al máximo y este servidor, de verdad le agradezco su presencia. Usted está muy activo en los medios de comunicación social y qué bien que atienda nuestra invitación. Tengo que decirlo públicamente, nosotros extendemos invitaciones a los candidatos, a los precandidatos, porque estamos muy interesados en sus planteamientos, que les damos seguimiento. Y para entrar en materia, porque hay mucha información que tenemos que resumirla en una hora y en base a ese cuestionario que le enviamos y que usted no dudó, y a nuestro enlace Rigoberto y a la licenciada Milagros, que Milagros Narváez, la secretaria Narváez de Comunicación del Movimiento Otro Camino. Licenciado, hay un tema ahí para entrar directamente en materia que usted ha estado mencionando y usted nos dirá qué es lo que nos escuchan como un tema comercial, nuestro programa Ventana Comercial, temas internacionales, y entrando desde ya es las que las personas quieren escuchar. Ese planteamiento de usted como presidente del Movimiento Otro Camino, ese mensaje al que nos está escuchando de por qué está proponiendo en el plano económico el licenciado Lombana. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia y trataré de ser breve en mis respuestas para trataré de hablar de muchos temas. Miren, en primer lugar, nosotros partimos nuestra visión política, parte de nuestro proyecto político, parte de romper el status quo, o sea, romper el estado de las cosas como funcionan hoy. Y cuando tú te planteas eso, tú tienes que romper un sistema económico y político que tiene marginado a un gran número de panameños, ya sea porque no tienen acceso a empleo, ya sea porque la vida es muy cara y muchos servicios básicos son impagables por situaciones de monopolios, oligopolios que hay que romper para abaratar el costo de la vida, por una situación de falta de apoyo al productor, porque la única forma de producir alimentos más baratos es apoyando al productor nacional, y para poder instaurar en Panamá un estado de bienestar, un estado en el que los recursos de los panameños, los recursos que se recaudan a través de los impuestos, puedan realmente llegar a cada uno de los panameños. Hay que atreverse a tomar ciertas decisiones importantes. La primera, hablemos de las finanzas públicas. El presupuesto general del Estado es proporcionalmente, en términos de habitantes, el más grande de América Latina. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo la segunda o la tercera en la región, dependiendo de cuál ranking veas. Ahí hay una distorsión inmediata. El presupuesto general de la nación tiene un gran componente destinado al sostenimiento de un aparato político clientelista y de los gastos operativos de gobierno. Allí hay mucho que recortar para redirigirlo a programas sociales, salud, educación principalmente. Y nosotros, específicamente hablando del tema económico, y aquí viene el primer componente de lo que le proponemos al país en términos de actividad económica, nosotros creemos en hacer de la microempresa parte del desarrollo nacional. Aquí ha habido programas de apoyo al microempresario, sin embargo no ha habido una política pública para que parte importante del aporte al Producto Interno Bruto sea la actividad pequeña y mediana, que es la que realmente mueve la economía de un país. Y si usted ve hoy por hoy en las calles, ve al microempresario, al microproductor, al pequeño empresario y pequeño productor, prácticamente contra la pared, por una serie de trabas burocráticas
de 22 permisos que tienen que obtener, y cuando obtienen el último ya se venció el primero, ¿no? Con temas fiscales incluso que deben revisarse para que haya mayores incentivos y sea mucho más fácil emprender. Y tercero, que no nos quedemos en capital semilla, que haya capital semilla, que haya fondos no reembolsables para los que no tienen, no son sujetos de crédito, que haya programas en microcrédito promovidos por el Estado y seguimiento en la parte legal y apoyo en la parte administrativa. Ahí hay un componente importante. Por otra parte, nosotros no tenemos que inventar la rueda. En la parte de la microempresa, nuestra proyección es que en un término de 5 años se pueden crear como mínimo 50.000 nuevos empresarios en el país. No estamos hablando de generar 50.000 plazas de empleo en el sector formal, sino impulsar para que cada uno de estos panameños pueda emprender o pueda apoyarse de su emprendimiento para que siga adelante, y cada microemprendedor y pequeño, el del salón de belleza pequeño, el de la fonda pequeño, el del restaurantito, el que vende piezas, el bonero, el productor que vende sus productos, todos esos son microempresarios. Ellos, si les va bien con el apoyo de un fondo que le da el Estado, en vez de estar, y me han escuchado muchas veces, en vez de estar sosteniendo un aparato político clientelista, vamos a poner ese dinero a mover la economía. Por eso que yo cuestiono tanto al sistema clientelista, porque esta administración ha endeudado al país, por ejemplo, en más de 10.000 millones de dólares. Y gran parte o parte importante de esa deuda la estamos destinando al crecimiento de la planilla, cuando debería ser destinado a fomentar la actividad económica, porque no es productivo ni sostenible que sea el Estado el que absorba con el crecimiento de la planilla una supuesta situación de crisis social. Y en el plano de empleo formal hay 4 áreas de la economía a las que nosotros vamos a apostar, y son las áreas que Panamá por destino histórico tiene que potenciar, y como no hemos seguido la hoja de ruta, nuestros vecinos nos roban los mandados. El primero es logística y puertos. Esa es por destino histórico, natural, casi que como dicen por allí, no hay que meterle ni mucha cabeza. Es allí donde hay 50.000, 100.000 empleos si hacemos las cosas como debemos hacer en los próximos 5 años. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Lombana habla tanto de la corrupción? Porque tenemos una empresa que se llama Panama Ports, ¿no?, que no ha permitido el desarrollo portuario del país, que no ha permitido otras inversiones logísticas en el país para generar los 30.000, los 50.000 empleos. ¿Y para dónde se están yendo los puertos? Para Colombia y para otros países. Entonces, la corrupción, el amiguismo y el gobernar para los socios solamente y no pensando en el país es parte importante del proyecto económico, y darle la vuelta a la visión económica del país. Turismo. Ya tenemos, en la parte logística quiero mencionar 2 obras específicas o dos proyectos específicos. Hay 6 instalaciones portuarias al menos que están pendientes. La de Agua Dulce ya está avanzada. Hay una en la península de Azuero que podría ser en Mensabé. Tenemos que pensar en la modernización de las instalaciones portuarias en Puerto Armuelles, en Panamá Oeste. La ubicación, hay varias propuestas, pero hay que hacer un desarrollo portuario también. Y nosotros, en lugar del tren, que tanto se habla del tren Panamá-Chiriquí, que es una obra importante, creemos que antes del tren, que compromete financiamientos, cuidado que con gobiernos extranjeros, vamos a trabajar en las costaneras. Vamos a conectar el país por la vía, por el Atlántico y por el Pacífico. La costanera del Atlántico ya está bastante trazada, entre Colón y Changuinola, y por el Océano Pacífico también hay que conectar el país. Con 6 inversiones portuarias y la conectividad vial del país, empieza Panamá a tener esa conectividad, esa eficiencia en los costos que le permite realmente empezar a ser un competidor que no tenga comparación con Colombia, con Cuba el día de mañana o con otras plataformas. Turismo, hay una hoja de ruta, y tal vez en esta respuesta es la que más me voy a demorar, y les agradezco el espacio. Turismo, hay una hoja de ruta ya trazada. Aquí no hay que ponerse a inventar. La hoja de ruta está trazada, incluso hay un financiamiento del BID, se identificaron puntos específicos de desarrollo turístico en Panamá, Portobelo, Boquete, Isla Colón y demás, y solo uno ha avanzado por falta de voluntad política y mucha burocracia. Sobre estos 2 rubros y destinar los fondos para la inversión, tenemos
que mirarnos en el espejo y reconocer las fallas que hemos tenido también. Los pelados que se están graduando en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en República Dominicana, se están graduando de 6º año, 12avo, hoy en día, están hablando mejor inglés que los estudiantes que se están graduando de las escuelas de Panamá. ¿Y por qué hablo del inglés? Porque todas estas inversiones que requerimos para el desarrollo logístico, para el desarrollo portuario, para el sector turístico, buscan mano de obra que hable inglés y escriba inglés. Entonces tenemos un programa específico para los 3 últimos años de la educación, 10º, 11º y 12º. Es un programa que estamos copiando, porque lo bueno es que copiar de un país de Centroamérica, que a cambio de que los estudiantes permanezcan en el centro educativo más allá del horario de clases, se les da alimentación y son capacitados en inglés los últimos 3 años de la escuela, para que salgan hablando inglés fluido y sean inmediatamente recursos humanos para el sector turístico y para el sector de desarrollo logístico. Termino diciendo que las otras 2 áreas que potenciaremos en un gobierno liderado por Ricardo Lombana son la construcción, las obras de infraestructura. Aquí hay que partir sector privado y sector público. Sabemos que hay un sinnúmero de obras en el sector público inconclusas, desde la administración Martinelli y la administración Varela, más de 40 obras paradas, y la administración Cortizo seguramente dejará obras paradas. Solamente reactivando todas las obras paradas pones a mover la economía de manera significativa, generas empleo y le das obras que el país necesita y el pueblo necesita. Y te puedo mencionar desde el centro de salud de Minzacapsi de Río Sereno, que tiene 10 años parado, hasta el nuevo oncológico, el hospital de Bugaba, o tantas obras que se requieren, la cadena de frío, el Mariano Bula en Colón, o sea, el Rico Cedeño en Chitré. O sea, hay tantas obras inconclusas que el país necesita. Y por último, el sector agropecuario, que después de la pandemia creo que a todos nos tiene que haber quedado claro que Panamá, aunque sea un país pequeño, está obligado a producir sus propios alimentos, sobre todo en los rubros más sensitivos. Aquí podemos ser autosuficientes en arroz. Si hacemos el trabajo, hay suficientes tierras, lo hemos consultado con los arroceros. Aquí podemos ser grandes productores de maíz en vez de importadores de maíz. Existen las tierras en provincias centrales. Y tenemos una gran apuesta por la agroindustria. Nuestros amigos ticos, aquí tengo que mencionar los ticos. Usted va a cualquier mercado europeo, cualquier supermercado europeo, y usted ve piña deshidratada, dulce de piña, paleta de piña, mango deshidratado, pastillas de mango, mermelada de mango. Todos son productos de Costa Rica, porque han instalado las plantas agroindustriales donde están los sectores productivos de mango, de piña y demás, y están explotando y generando divisas de miles de millones de dólares con productos que nosotros tenemos con mejor calidad que ellos, pero se nos pierde. No quiero alargarme más. Esta es parte de la visión económica o la visión comercial de reactivación de un país. Hacia allá debemos encaminar el país, pero esto no se puede hacer sin tomar ciertas decisiones difíciles, porque para recortar el presupuesto en $1.000 millones al año, hay que quitarle la plata a un par de proyectos o de rubros que no se necesitan. Gastos de movilización de los alcaldes, la plata de las notarías, que nadie sabe dónde queda, la plata de la lotería, que la pasan para arriba para el partido no sé quién, o para el diputado no sé quién, los nombramientos de botellas en la Asamblea Nacional, las consultorías que no consultan nada, los alquileres de vehículos de lujo. La plata está. Lo que pasa es que está para beneficiar a unos cuantos, y nosotros venimos a tomar esas decisiones. Y por otro lado, también requiere romper ciertas situaciones de monopolios. Esto no lo digo yo solamente. Para abaratar la vida al panameño no solo hay que subir el salario, hay que abaratar los costos de los productos básicos. Tenemos un problema con los medicamentos. O sea, la gente tiene que decidir entre comprar comida o comprar medicamentos. Y ojo, la solución de ve a la farmacia privada cuando no la encuentres en la pública es una solución temporal, porque he escuchado a este gobierno que lo dijo y no lo hizo, y ya estoy escuchando al candidato Rux diciendo de nuevo lo que dijo en la elección anterior, de que eso es una curita. ¿Por qué? Porque el problema real está en el sistema de compras, inventario y administración en la caja de seguro social. Que no existe, se nos perdió el fentanilo, ¿no? Porque para que tú te aquí a la privada es porque no hay en la pública. Entonces es muy fácil decir, agarra un voucher
y anda a la privada, pero ¿sabes qué? En la privada siguen vendiendo las farmacéuticas y las distribuidoras, los grandes contratos de medicamentos. Lo que necesitamos es arreglar el sistema público de distribución de medicamentos, que nadie ha querido arreglar, porque mientras no haya medicina en la pública, ya sea el panameño a pie o ya sea a través de un programa de medicina supuestamente gratis, hay que comprarle. Entonces hay que romper esta situación de monopolios. Y aclaro, estoy a favor de la libre empresa, estoy a favor de la actividad económica individual. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes hablan de que hay que destruir a los distribuidores porque no hay que destruir a nadie. Tiene que haber competencia. No pueden ser los únicos 4 los que importen medicamentos. No pueden ser los únicos 4 los que importen insumos para el sector agropecuario, que hacen que sea más cara la producción de alimentos en el país. Asimismo en el sector combustible y hidrocarburos. O sea, mi visión es de ruptura de estos esquemas para beneficio de la población, pero no desde un punto de vista ideológico de que aquí hay que destruir la inversión privada. Ojo con eso. No, señor. Lo que hay es que los empresarios que controlan estas actividades tienen que entender que el Estado tiene que fomentar la competencia. Porque cuando tú vendes medicamentos, y termino, te lo prometo, ¿sí? Cuando tú vendes medicamentos, tú no estás vendiendo zapatos, tú no estás vendiendo lápices ni botellitas. La salud es un derecho. Y si hay gente que se está muriendo porque no hay acceso a medicamentos, el Estado tiene que intervenir para garantizarlo. Con eso, y gracias por el tiempo que me dieron para explicar un poco qué pensamos hacer con la actividad económica del país, la actividad comercial, entre otras cosas, ahí está compartida con ustedes. Al contrario, no. Nosotros como comunicadores, la abogada y el economista, usted está aquí para que nos oriente y nos explique sus propuestas. Usted mencionó, en resumen, prácticamente el tema económico que siempre hablamos aquí, el licenciado Lombana, a todas las semanas, porque nos interesa. La pequeña y mediana empresa juega un rol muy importante y nosotros tenemos una economía informal que está arriba, entre desempleo y economía informal, arriba del 1.000.000, que eso está golpeando la economía. Pero dentro de ese concepto que usted está manejando, que ha explicado, de los 4 pilares, de verdad que me agrada lo que usted dice, esos 4 pilares. Pero el monopolio, nosotros tenemos Panama Port Company, que cuando usted le da seguimiento a la rendición de cuenta, no hay una rendición de cuenta con Panamá, por decir algo que es nuestro terreno, es nuestro principal recurso. Tenemos el peligro que ya de México con el corredor del Istmo de Tehuantepec, y tenemos los puertos en Costa Rica y también en Colombia, y aquí lo han mencionado nuestros invitados. Si es nuestro principal recurso, ¿cómo cuidarlo? Y le hago esto porque esa pregunta va concatenada con el tema del IPC, donde estamos, Panamá no despega, el índice de percepción de corrupción, y con cómo nos ve la OCDE y el Grupo de Acción Financiera, que no salimos de la lista gris. Al mejorar eso, ¿cómo haría el candidato? ¿Qué le vende usted para que se unan a ese movimiento Otro Camino? Porque ¿cómo hacerlo con una asamblea de repente y con los beneficios que ellos están teniendo, lograr lo que usted dice? Mira, en primer lugar, el país requiere, para salir adelante, un gobierno serio. Panamá ha perdido en la comunidad internacional muchos puntos en su reputación, tanto por el tema de las listas como por múltiples escándalos. Justos o injustas las listas, hipócritas o no hipócritas las listas, después podemos entrar en esa discusión. Pero miremos para adentro. La realidad es que en Panamá no existe certeza del castigo. No hay reglas que se apliquen. Ejemplo de ello es que hoy tú tienes una compañía minera que opera y genera utilidades de un bien que nos pertenece a todos y no tiene contrato. O sea, ese es el mejor ejemplo que tú le puedes dar en un salón de clases, si tú quieres, a estudiantes de Derecho. ¿Y qué significa jugar con la seguridad jurídica de un país? Es que puedan existir situaciones como estas. Tenemos que ponernos los pantalones largos como país. Queremos ser vistos como una república, queremos atraer inversión de la buena, queremos que las empresas de países que se han ido por temas de corrupción regresen a Panamá. Lo primero es la proyección de un gobierno que viene a poner orden. Con un presidente que no tiene cuentas que rendir a la justicia, número 1, y 2, que no está perseguido
por los delitos por los cuales estamos reputacionalmente mal en el extranjero. Entonces, lo primero es eso, la proyección de un gobierno que viene a manejar responsablemente las finanzas públicas en función de una agenda social importante y una agenda económica importante. Número 2, no hemos hablado, pero es importantísimo, las reformas al sector judicial. O sea, en la medida en que Panamá empiece a implementar la transformación del sistema judicial, que para mí empieza con la aplicación de la carrera judicial, como debe ser, y no con jueces interinos, porque con jueces interinos o jueces en interinidad no se puede administrar justicia de ningún tipo, con el cambio constitucional que el país requiere para transformar la Corte Suprema de Justicia, cambiar los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cambiar como lo que yo digo, el cruce de impunidad entre los magistrados que investigan a los diputados. Los órganos del Estado. En la medida en que empiezas a descentrar la justicia, en la medida en que le das carta abierta desde la Presidencia de la República, que hoy no existe esa carta abierta, para que la justicia castigue, investigue a quien sea, tenga saco y corbata, no tenga saco y corbata, se robe una iguana o se robe 100 millones. Panamá no tiene eso. Y mientras no tengamos esa certeza del castigo igual para todos, poderosos o no, Panamá no va a ser visto seriamente por la comunidad internacional. Entonces tú me dices, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le da la vuelta al barco? Yo primero instalando un gobierno que mande las señales correctas a la comunidad internacional. Hoy tenemos un gobierno que, aparte de todos los escándalos de corrupción, manda la siguiente señal: estamos endeudando al país, ya poniendo en una situación de presión fiscal, y ese endeudamiento resulta que es en gran parte para sostener un aparato ineficiente gubernamental. Eso preocupa a las calificadoras de riesgo, a la comunidad internacional. Instalando un gobierno serio, transformando o implementando las transformaciones en el sistema judicial, los cambios constitucionales que el país requiere, por un lado, y por otro lado, mencionaba lo de la Asamblea. Ya mencioné lo de Panama Ports. O sea, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Para que le renovaran el contrato a Panama Ports, la ley decía que tenía que confirmarse que la empresa había cumplido. ¿Ok? ¿Cuál era el documento que certificaba que la empresa había cumplido o no? Una auditoría de la Contraloría. Nosotros fuimos a la Contraloría a pedirle al Contralor que le enseñara al país el documento que sustentaba que una empresa siguiera explotando nuestros puertos para beneficio de ellos y para perjudicar o seguir perjudicando a la población panameña. Y esa auditoría todavía nadie la ha visto. Entonces, cuando tú me dices cómo lo va a hacer, no es solo un tema de leyes, es un tema de tener un contralor que no sirva a los intereses de los políticos o de la empresa y sirva a los intereses de la nación. Por eso es tan importante la elección del presidente y la elección de los diputados, porque los diputados tienen mucho que ver en el nombramiento del contralor. Y ahí te tengo que decir que la primera propuesta que nosotros tenemos es que la gente vote por otros diputados que no son los que están allí, salvo contadas excepciones. En parte hicimos el partido por eso. Hicimos el partido porque nosotros decimos, no podemos estar todos los independientes cada uno suelto por ahí. Vamos a integrarnos en una sola plataforma y vamos a ofrecerle al país, a presentarle al país una oferta para candidatos a diputados, y estamos cerca de lograr la unificación de todo el bloque independiente y presentar un solo bloque de candidaturas, para que la gente pueda votar por diputados nuevos. Y si logramos mayoría en la Asamblea, podemos poner al Contralor que el país necesita. Y no al que quiere 3 o 4 diputados nuevos. Diputados nuevos. Y que quede bien claro, porque esto sí lo tengo que decir porque la gente me lo pregunta: Lombana, ¿cómo usted va a gobernar si usted no tiene la Asamblea a favor? Yo digo, espérese, vamos a votar por los candidatos a diputados nuevos, otro camino, independientes, que sean buenos, y vamos a lograr la mayoría en la Asamblea. Depende del ciudadano. Todos esos que les preocupa cómo va a ser Lombana como presidente si tiene la Asamblea controlada por 4 bellacos allá que no quieren soltar su botín. Bueno, vote por otros para sacarlos a ellos. Y si no logramos mayoría, que aquí es donde viene el arroz con mango, que la gente dice, bueno, ¿y qué pasa si no logramos mayoría? Bueno, el país tiene que estar preparado, porque yo no me voy a dejar chantajear
por la delincuencia. Porque eso es delincuencia, porque se están robando los fondos de los panameños a través de planillas, a través de contratitos, a través de beneficios. Y yo tengo un mandato, yo saqué 400.000 votos de 400.000 panameños que querían que yo como presidente les dijera no a una asamblea corrupta. Y si voy a ser presidente y me van a querer chantajear, pues buscaré el apoyo del pueblo. Y con el pueblo a ver qué es lo que van a hacer los 5, los 10 o los 15 que quieran seguir. Los que están en las comisiones por muchos periodos. Ella tiene una pregunta, licenciada. Bueno, tengo muchas preguntas. No, una. Tengo muchas preguntas, pero bueno. Desde ya creo que hay que hacer otro programa. Sí, a continuación. Bueno, agradecer que esté aquí con nosotros, licenciado Lombana. Mi pregunta tiene que ver en relación a que Panamá no escapa en la actualidad de que está siendo víctima y afectado en muchas situaciones, muchas problemáticas. El panameño se ve ya no solamente afectado en un tema económico, sino también, por qué no decirlo, en un tema personal, físico, emocional, psicológico. De tantas situaciones y problemas que el panameño está sufriendo, ¿cuál usted cree que es ese problema que más afecta al panameño y cómo usted lo resolvería? Bueno, mira, esa es una gran pregunta porque existen muchos problemas que afectan hoy al panameño de manera significativa. La falta de empleo definitivamente, que es el principal problema hoy del panameño, es lo que más le genera estrés, es lo que más le genera desesperación, frustración y un sistema político que no le responde, ¿no? Que no le sirve al ciudadano. Pero la situación de falta de empleo es tal vez coyuntural, ¿no? Eso pasa porque se puede resolver. Me gustaría atender su pregunta, no sin antes mencionar el tema de la salud mental, porque creo que en su pregunta hay algo de eso. La pandemia disparó los índices de problemas de salud mental, depresiones, suicidios y demás, no solo en Panamá, a nivel mundial. Y a esta fecha todavía el Estado panameño no tiene una respuesta desde lo público para atender lo que es realmente un problema social de gran importancia. Y eso lo estamos sufriendo hoy. Todavía no estamos sufriendo el impacto, la consecuencia de la generación pandemia. La generación entre 11 años, 12 años y 17 años que sufrió el encierro, ¿no? En la época de la vida en que más tal vez se busca estar afuera, el roce con la familia, las amistades y tantas cosas. Eso va a tener una consecuencia. Tenemos un equipo dentro de nuestro comité de salud, un equipo específico que está viendo la propuesta de salud mental. Dicho eso, quiero hablar de algo que se habla poco, y se habla por ahí, se hacen campañitas, pero no lo estamos tratando como el tsunami que tenemos enfrente, porque es muy silente a veces, y es la violencia doméstica. Yo creo que la violencia doméstica podría ser fácil el principal problema en este país. Los índices de violencia doméstica es el delito que más se comete, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, y es preocupante los niveles de aumento de este delito y la falta de respuesta que tiene el Estado o que ha tenido el Estado. Nosotros desde nuestro equipo de trabajo tenemos 26 áreas de trabajo con las que venimos trabajando nuestra propuesta de gobierno. Estamos en varios pasos buscando, dándole forma a la propuesta para combatir los índices de violencia doméstica. Lo primero es la situación de urgencia. Existe un alto índice de mujeres en estado de riesgo y jóvenes en estado de riesgo por los agresores, y el Estado no tiene un mecanismo eficaz y eficiente de protegerla y sacarla y aislarla de la situación de violencia. ¿Qué hemos hecho? Hemos visto lo que hacen otros países que lo han hecho de manera eficiente y tienen tanto líneas de acción rápida, no solo aplicaciones de celular, no solo aplicaciones que permiten por WhatsApp hacer la denuncia, sino líneas telefónicas y códigos incluso, e inmediatamente el Estado puede entrar a actuar, pero no para decirle que saque una boleta de alejamiento, sino el Estado tiene que invertir al menos en las 8 regiones más importantes del país en albergues para poder sacar inmediatamente a la mujer o al niño de el círculo de riesgo, y en ese y en ese albergue preocuparse tanto por el ingreso temporal de esa mujer,
si se trata de una mujer que muchas veces no denuncia la violencia por la dependencia económica, lastimosamente, y porque no se siente que hay un mecanismo del Estado eficaz para protegerla. Preocuparse por el ingreso económico, la sostenibilidad económica de la mujer temporalmente. Si se trata de un niño, que existan los especialistas para atender desde el punto de vista psicológico, social y todas las disciplinas que se requieren para tratar a un menor de edad en estado de riesgo, y asesorar y acompañar a esa mujer y a ese niño a tomar las acciones legales y asegurarse que lleguen hasta el final para que la víctima sea responsable y quede a buen resguardo si tiene que quedar tras los barrotes o en el sistema penitenciario. Este es para mí, ya que me hiciste la pregunta, más allá del empleo que puede ser coyuntural, más allá de ciertas situaciones, un problema que viene creciendo, que está en el trasfondo. Todos los días vemos una sociedad más violenta, y este es un tema que poco se denuncia, aunque tal vez ahora se denuncia más. Pero yo le pregunto a ustedes tres que son comunicadores, se lo pregunto a veces a los comunicadores. O sea, si yo te pregunto hoy, ¿sabes tú qué tienes que hacer? ¿A qué línea tienes que llamar? ¿Qué puedes hacer si estás en una situación de violencia doméstica? ¿Un niño? Realmente no sabes, no está ni siquiera presente. Entonces, en vez, y aquí es donde el tema me pone un poco molesto, en vez de invertir en vallas que dice el gobierno cumple, en vez de invertir en cuñas que dicen todo lo que ha hecho el gobierno, y que el presidente fue por allá y que el vicepresidente anda por allá, en vez de pagar la campaña al vicepresidente con fondos públicos, ¿por qué no de una línea directa, de una aplicación de celular y un equipo que pueda atender a mujeres y niños en riesgo? Para hacer esto no necesitamos ni 5 ni 10 años, necesitamos voluntad, pero un presidente y un gobierno que venga a pararle la fiesta de fondos públicos a lo mismo de siempre. Y por eso siempre termino en ese tema, porque tú puedes hablar muy bonito. Planes de gobierno hemos tenido en 40 años los más bonitos, y nosotros estamos haciendo uno realizable. Pero si el presidente no llega a servir a quienes están esperando que se les sirva, que es el pueblo, y está pensando en servirle a los mismos de siempre o a ciertos grupitos, nada de esto. Todo esto quedará en el tintero. Sí, licenciado. Nuestro economista, licenciado Lombana, Rigoberto González. Sí, licenciado, quisiera abordar el tema alimentario, que si bien es cierto el aparato productivo panameño no es grande comparado con países centroamericanos u otros países que tienen un aparato productivo mucho más competitivo. Estamos hablando que entre el sector agropecuario y la industria, en la cual el 60% de la industria en Panamá es alimentaria, llegan entre los dos sectores, incluyendo hasta pesca, el sector pesca, son entre el 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, el sector agropecuario, usted habló del apoyo al sector agropecuario. El sector agropecuario está ahorita mismo estancado. Si vemos todo lo de las cifras, estamos en un 2% con el sector agropecuario. Se ha dicho de que muchos gobiernos apoyan, otros gobiernos no han apoyado, que se apoya más al comercial y demás, pero el sector necesita vincularse con la logística, con la tecnología y la demás. Usted habló también del apoyo a la agroindustria, y los industriales solicitan también, ¿no?, políticas coherentes, industriales y demás. Lo que le quería preguntar es, en materia, porque se entrelaza, la política comercial y la política agropecuaria se entrelazan, si va a ser inclinada hacia un proteccionismo del sector, del aparato productivo, que pueda perjudicar a los tratados de libre comercio y otras relaciones que tenemos, o va a ser una política de balance, porque Panamá, después de Venezuela, es el país que más importa alimentos. Son miles de millones de dólares que se van en la importación de alimentos. Entonces, ¿cómo usted va a lograr ese balance entre el sector productivo y la cadena de suministro alimentaria, que es grande en Panamá, para que podamos llevar, para que todos los sectores salgan adelante dentro de su plan de gobierno? La pregunta es difícil, porque siempre es un reto ese balance. Y coincido en que lo que se necesita es el balance a largo plazo, pero yo creo que la situación en la que se encuentra el sector agropecuario requiere una acción inclinada al proteccionismo en una primera fase, porque a pesar de que se eliminó la UPSA, sigue habiendo importaciones sin control,
en ciertos rubros que son sensitivos. Entonces, Panamá es parte de la OMC, Panamá es parte de un sinnúmero de tratados de libre comercio y muchas veces no ha ejercido los derechos que tiene dentro de estos tratados o estos mecanismos legales, ya sean medidas de salvaguarda u otras, para proteger a su sector de estas importaciones. Nosotros con nuestro equipo hemos estado revisando los tratados porque creemos que hay que hacer valer la posición de Panamá. Como mencionaba anteriormente, necesitamos terminar de hacer un inventario de los rubros más sensitivos de la economía del sector productivo y tomar una decisión estratégica de cuáles van a ser esos rubros que Panamá va, uno, a aumentar su productividad porque podemos lograr la eficiencia, y número dos, cuáles son los rubros sensitivos en los que tal vez aún con ineficiencia en sus costos son tan importantes para la seguridad alimentaria que el Estado los tiene que seguir subsidiando. Lo que no puede pasar en Panamá es que forcemos la producción de ciertos productos o ciertos rubros en los que, uno, no somos competitivos, nos costaría mucho alcanzar la competitividad y además de eso no son rubros sensitivos. Yo me enfocaría en arroz, yo me enfocaría en maíz, en esos granos, yo me enfocaría obviamente en pollo, en carne, en cerdo, y evidentemente en los lácteos, ¿no? En el sector de la leche, obviamente. Podríamos hablar de otros rubros también, pero yo creo que ahí están parte de los más importantes y yo creo que hay que ir uno por uno. La degradación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos está llegando a su hora cero y no se tomaron las medidas de acompañamiento. La famosa agenda complementaria nunca se implementó, nunca se complementó, nunca nos preparamos. Cuando nos reunimos con la embajadora de Estados Unidos, a pesar de que no estamos en gobierno todavía, le tratamos este tema y yo sí considero que existe una ventana. Existe una ventana de renegociación siempre y cuando Panamá tenga los compromisos de en cierto tiempo hacer las transformaciones que necesita para estar preparada para las importaciones. Eso es lo que yo te puedo decir por el momento y no puedo terminar de responderte esta pregunta sin poner el dedo en las importaciones, porque cuando tú ves quiénes son los que se benefician o ciertos sectores o grupos que se benefician de las importaciones, no puedes dejar de vincularlo con las campañas políticas, ¿no? El Andía tiene 25 años la misma junta directiva, la Asociación Nacional de Importaciones, sí. Es la misma. De los agroquímicos. Mire, Andía es de los agroquímicos. para poder ser más productivos y poder hablar de si vamos a ser proteccionistas o no, de si vamos a poder decirle a este rubro o a este sector del sector agropecuario, valga la redundancia, vamos a tener que seguir permitiendo importaciones o usted se va a tener que reconvertir. Yo creo que el Estado tiene la obligación de cumplir con su parte primero. Aquí no hay acceso a préstamos para el sector agropecuario o los requisitos son muy rígidos para el sector agropecuario, sobre todo para los pequeños y medianos. Segundo, no hay tecnología por parte del Estado que debe apoyar en tecnología. Tercero, los caminos de producción tan famosos y que tanto se piden por tantos años. Cuarto, los mercados para poder vender los productos, para poder el micro y pequeño empresario ser parte de esa cadena y poder vender sus productos a buenos precios. Por otra parte, hablaba al principio de la entrevista del costo de los insumos. Ahora mismo existe, por una situación tanto mundial, por la guerra, la pandemia y demás, como por una situación de control de mercado, precios exorbitantes en los insumos principales para el sector agropecuario. El Estado tiene que intervenir, pero para fomentar competencia. Hemos estado viendo lo que están haciendo en El Salvador, por ejemplo, donde el Estado está importando los insumos y el propio Estado está dándoselos al sector agropecuario, ya sea subsidiados o a mejor precio. Desde un principio, desde que comenzó la guerra, el licenciado Lombana, vamos a hacer un corte. Tengo dos preguntas importantes de lo que es el TLC, las importaciones y también lo que está sucediendo en el campo empresarial, licenciado Lombana, porque tenemos que aprovechar al máximo su presencia y lo que nos están escribiendo del sector agropecuario, que hablemos más del tema de la carne, dice que les interesa mucho.
y lo que usted menciona acerca de esa oferta laboral para los chicos que se están graduando. Señor Claudio, vamos a hacer nuestro alto y retornamos también con deportes con Lemos. Son 3 minutos que tenemos ahí rapidito, por favor, y retornamos con el licenciado Lombana, Rigoberto Lombana, que es el presidente del movimiento. Rigoberto Lombana, presidente del movimiento. Rigoberto Lombana, me habían dicho Roberto. Rigoberto no, Ricardo. Es que él es Rigoberto. Pero no Lombana. No Lombana. Ricardo, me está diciendo Rigoberto Lombana. Con el tema económico con Rigoberto y también con la licenciada Rita Ríos, pero principalmente con los temas que está abordando el presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana. Gracias, Lemos, gracias a ti. Y sí, continuamos acá con la mesa y nuestro invitado especial que ha tratado de abordar en poco tiempo muchos temas, y reitero las gracias, licenciado Lombana. Lo que usted esta semana hizo también en la Lotería Nacional de Beneficencia es un punto, y también su opinión acerca de lo que ya no va a ser ley, por lo menos ahora, de extinción de dominio, que es un tema que la licenciada quería abordar. Saludos al gran Lemos Jiménez, tantos años en la actividad del periodismo deportivo, siempre se le escucha y se le sigue. Otro día también debemos hablar del deporte, parte esencial de la plataforma del movimiento Otro Camino, tanto deporte como cultura. Podría hablar de muchas cosas, pero nos queda poco tiempo. Nosotros en el 2024 vamos a traer nuevamente la propuesta que hicimos en el 2019, que es la propuesta de las becas naranjas, que no fue una idea que nos inventamos nosotros, eso nosotros lo vimos en otros países, porque hemos hecho la tarea. Las becas naranjas para el sector deportivo, para el atletismo, para el deporte y para el sector cultural, que no es otra cosa que un programa estatal que identifica los talentos en las primeras etapas de los muchachos, 7, 8 años, 9 años, en las disciplinas principales: béisbol, fútbol, básquetbol, boxeo y las disciplinas básicas del atletismo, y también en la parte cultural artística. Y en función de esa identificación de talentos, programas de becas. Pero, y aquí el pero es enorme, entendamos que una beca no es un cheque. O sea, aquí se le llama beca a que salga un cheque de $625 o de $411 una vez al mes. Eso no es una beca para un deportista y un atleta, ni para un guitarrista, ni para un cantante, ni para un pintor. Una beca es apoyo económico, el acompañamiento con el instrumento, los implementos, las manillas, las gorras, los tacos, los uniformes, todo lo que requiere tanto el de la cultura como el artista como el deportista. Una beca es los directores, los formadores, los psicólogos, los que van en la parte física, los que ven la parte emocional, los que ven la preparación, los que ven la alimentación, y finalmente la infraestructura para practicar, ensayar en estas disciplinas. Colón ganó sin estadio, licenciado. Bueno, gracias al talento, gracias al talento y a la voluntad individual. Entonces, el deporte, o sea, apoyar el deporte no es patrocinar equipos. O sea, yo veo que los políticos patrocinan y uno ve todas las camisetas, dicen todos los nombres de todos los políticos. Y está bien los patrocinios, pero ¿tú crees que el deportista tiene que estar mendigándole a un político que le patrocine su camiseta? Claro que o sea, no, para nada. Cuando no hay estadio, ahí hay mucho que hacer y tenemos propuestas concretas, tenemos un buen equipo de trabajo en el sector deportivo, en el sector cultural, para hacer del deporte, la cultura y el arte parte de la actividad económica del país, número 1, y número 2. Caramba, aquí todavía escucho gente diciendo que cree que el problema de la delincuencia se arregla solamente con cárceles y con más policía. Mientras aquí no haya una política pública agresiva, sostenible para el deporte, el arte y la cultura, aquí vamos a hacer todas las cárceles del mundo, ¿oíste? Y vamos a tener 50.000 policías. Sobre la lotería, mira, te digo lo siguiente, no sé ni por dónde empezar, pero lo importante para mí es por qué lo hicimos. Porque nosotros no somos de palabra. La gente dice Lombana, pero es que todos prometen lo mismo y todos hablan en campaña. Bueno, entonces fíjese quién está haciendo y no está hablando solamente. Y yo tengo 6 años junto a todo un equipo de ciudadanos haciendo. Denunciamos lo de los bates,
en la Corte Suprema, que cuando se habían robado un montón de plata con las federaciones deportivas, fuimos a lo de Panama Ports, fuimos a lo de la Caja de Seguro Social, pedimos los estados financieros que lo publicaron por primera vez en la historia, se la entregaron a la ciudadanía. Hemos ejercido todo tipo de acciones concretas, demandamos al gabinete por una aprobación ilegal de créditos extraordinarios para pagar planilla. O sea, hemos empujado una agenda que va en línea con lo que queremos hacer con el país. Y lo de la lotería va en línea con eso, por dos razones. Primero, fuimos a pedir información sobre un contrato que se renovó por 10 años más y el contrato tiene grandes vicios de ilegalidad y además es perjudicial para los panameños, para los que compran lotería, para los billeteros y para el Estado. ¿Por qué es ilegal? Porque la ley dice que la actividad de la lotería es exclusiva de la Lotería Nacional de Beneficencia y no se puede concesionar a un tercero. Y se le ha concesionado a este tercero, que nadie sabe quién es, porque una de las informaciones que estamos pidiendo es quiénes son los dueños de esta empresa Scientific Games. No hay rendición de cuentas. No. Entonces, además de eso, le renuevan el contrato. Nadie sabe quiénes son los dueños. El Estado, la lotería gana menos que el porcentaje actual en ese contrato. Se le está regalando más plata a la empresa. Y además de eso, esto es lo más grave de lo que viene aquí, el contrato establecía que esa empresa, por los 10 años que ya pasaron, tenía que presentar un informe de ventas semanal a la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y adivina, no existen esos informes de ventas entregados, porque los pedimos y los pidieron los billeteros. Cuando yo vi todo esto, yo digo, o sea, igualito que Panama Ports. O sea, están renovando un contrato a una empresa privada, ilegal, que no ha rendido cuentas y encima afecta la actividad. ¿Por qué afecta la actividad? Que vamos a la segunda parte. ¿Por qué afecta la actividad? Me decían, no, pero es que los billeteros no quieren que el sistema se modernice. Claro que quieren que el sistema se modernice. Y yo aclaro algo, porque también recibí críticas diciendo, oye, pero tú ¿por qué apoyas a los billeteros si los billeteros andan con la maleantería del casado? No sé qué, espérate. Hay abogados buenos y hay abogados corruptos. ¿Sí? La mayoría son abogados buenos. Hay abogados tramposos, claro que los hay. Hay de todo, hay políticos buenos y tramposos. Bueno, sí, hay billeteros que tienen malas conductas. Y la ley les tiene que caer o les tienen que quitar su libreta si violan la ley. Pero ojo, los billeteros están compitiendo allá afuera contra la lotería clandestina. ¿Y qué pasa? Que la lotería clandestina la puedes comprar en cualquier abarrotería por ahí, en cualquier esquinita, y la puedes pagar por Yapi. Los billeteros no pueden vender por Yapi. O sea, si realmente se quiere modernizar la lotería y no incentivar que los billeteros tengan que resolver de otra forma, vamos contra la lotería clandestina. Permitámosle a los billeteros que el comprador pueda comprar por medios digitales y además se le pueda pagar al billetero por medios digitales. Eso es modernizar la lotería. Eso es ayudar a los billeteros y a 14.000 familias que dependen de esto, y eso es atacar la lotería clandestina. En la que hay desde siempre y diputados de la República. Desde siempre. Entonces, ¿por qué Lombana habla tanto de la corrupción y de combatir el sistema y cambiar el sistema? Por esto. Y finalmente quiero decir algo. Nos quedan 4 minutos. Bueno, quiero decir algo. Yo no fui a la lotería solo para cuestionar este contrato y en defensa de estas familias. También llevamos propuestas. Nuestra propuesta es que se modifique la reglamentación para que los billeteros puedan, además de su libreta y su tablero, vender y el comprador pueda comprar electrónicamente y pagar electrónicamente, por Yapi o como sea. Proponemos aumentar el porcentaje para el billetero y aumentar el porcentaje de premio para la población, porque va a haber más plata. Solamente 100 y pico millones de dólares le da la lotería anual al gobierno. 100 y pico millones. Lo de Lotería Nacional de Beneficencia quedó... Mientras, aquí los billeteros, mira cómo funciona esto. Hay un diputado que es el dueño de la lotería, y entonces ese diputado tiene su intermediario. Le dice, Juan Pérez, usted consígame 500 personas que le vamos a dar 500 libretas de lotería. Entonces, le dan 500 libretas de lotería, cada una a 500 personas diferentes, y esas personas salen a vender. Y luego, esas personas se tienen que voltear y darle la mitad, como yo te conseguí la libreta, entonces tú te volteas y le das la mitad de lo que vendiste al intermediario. O sea, son millones de dólares al mes. Y esa plata llega a un diputado o a varios diputados para pagar campañas políticas o quién sabe para qué. Sí, y aquí lo quiero casar con el tema de los otros candidatos y las alianzas, porque me dicen que soy terco porque no quiero conversar con los otros. Vengan a hablar de cómo vamos a terminar esto. Si quieren una alianza para ver a quién le vamos a repartir la lotería después que se la quitamos al otro,
No estoy. Eso no son alianzas. Eso es lo que está acabando con Panamá. Estamos dispuestos a transformar esa realidad. Bueno. ¿Se acabó el tiempo? No, sí, de verdad que se nos acabó el tiempo. Licenciado Lombana, nos quedaron 2 minutos y nos quedó... ¿Me puedo despedir ahora en 15 minutos? En 15 segundos? Puede hacerlo ya porque nos quedó pendiente el tema de seguridad, que queríamos abordarlo, pero le cedemos los micrófonos, ¿sí? Para que usted... Bueno, en seguridad podemos hablar mucho, solamente quiero reiterar lo que hice hace un mes. Nosotros, desde que asumamos gobierno, vamos a declararle la guerra abierta a las bandas criminales, a la narcopolítica y al crimen organizado. Hay muchas unidades policiales buenas, la mayoría son buenas, pero están manchadas por un grupito que está vinculado al crimen organizado, y necesitamos limpiar nuestras instituciones y volverle la dignidad a las unidades policiales. Y hablando de dignidad, es que quiero hablar de seguridad también, porque no puede ser que la pirámide crezca y se haga gorda en la parte de arriba, y que tengamos tantos comisionados y tantos subcomisionados ganando tanto dinero. No es que me molesta que ganen dinero, pero es que si el problema de seguridad estuviera resuelto pagando todo ese dinero, la gente estaría tranquila. Vamos a reconfigurar eso. Estamos listos para asumir gobierno con una mano firme contra el crimen organizado e implementar políticas públicas en temas como el negocio de las armas y otras más. 1 minuto. Quiero despedirme diciendo esto. A los productores que estaban, creo que te contactaron, o sé que siempre contactan, estamos haciendo nuestras giras, conversando con los productores y dispuestos a escucharlos, y a los distintos sectores. Entendimos lo que pasó en el 2019, y termino con esto. Hemos hecho nuestra tarea. No tenía estructura, creamos la estructura. Que Lombana está solo, ya no estoy solo. Somos miles. Estamos organizados en todo el país. Que Lombana no tiene candidatos a diputado, alcalde y representante. Ahora vamos a tener candidatos a todos los cargos de elección popular. ¿Con quién gobierna Ricardo Lombana? Tenemos 26 equipos de trabajo trabajando en el plan de gobierno, y los estamos empezando a mostrar poco a poco a la ciudadanía. Y cuarto, el plan de gobierno. En el mes de agosto, septiembre, estaremos empezando a discutir con el país nuestras propuestas, que las vengo mencionando desde hace 1 año y medio. Hemos hecho la tarea. En vez de estar concentrados en que no tenemos que estar concentrados en chiflar la justicia, ni estar haciendo para ver cómo queda preso, cómo no nos quiten el partido, estamos concentrados en llegar a gobierno y realmente darle una alternativa al país. Y si usted ve el tablero que hay ahora mismo, es más de lo mismo, muchos que ya han pasado por ahí, y la única alternativa nueva que existe en este país. Y con mucho respeto le pido a la ciudadanía que nos dé esa oportunidad, ¿no? En el 2024, aunque sé que también vendré otras ocasiones aquí para poder conversar con todos ustedes acerca de nuestros planes. Pero finalmente siempre digo, el país no lo cambia Lombana, el país lo cambia el panameño. Estamos secuestrados. Si vamos a liberarnos del secuestro, para que en este país a un niño que gana 4,8 no le pidan que vaya a arrodillarse a él y la mamá frente a un diputado para que sea el diputado el que tenga que dar una carta para que le den una beca a un pelado que se ha quemado las pestañas. Si queremos librarnos de ese secuestro de diputados, que son los que dan becas, nombramientos, cupo de taxi, libreta de lotería, ustedes tienen que hacer su parte, ciudadanos, y tienen que ir el 5 de mayo y darle raya a la gente que nos ha metido en este problema. Y muchas gracias por haberme permitido conversar con ustedes. Gracias a usted, licenciado Ricardo Lombana, y también gracias al licenciado Mendoza de Punto Omega, que nos dio 1 minuto más. Gracias Rigoberto González, gracias Rina Ríos, gracias a toda esta fina audiencia de lo que nos escribieron. No podíamos atender llamadas porque queríamos escuchar los planteamientos del licenciado, y ese tiempo que se ha tomado para atendernos y venir acá a hablar qué es lo que queremos escuchar todos los panameños. Queremos escuchar las propuestas, cómo se van a hacer, porque ya sabemos los problemas. De verdad, gracias. Didacio Camargo les habló en compañía del señor Claudio. Que tengan todos un excelente y bendecido fin de semana.